podríamos crear modelos de lenguaje totalmente asépticos, sin sesgos, sin tener ningún tipo de, ¿sabe?, de desviación y de alucinación. No, es muy difícil. Okay. El tema de las alucinaciones sobre todo viene muy determinado porque al final para entrenar estos grandes modelos de lenguaje lo que se utilizan son grandes grandes córporas, grandes repositorios de información. Ujú. Y en esos repositorios de información hay tanto contenido, digamos, bueno, bien filtrado, Verdadero. bien curado, verdadero, como contenido que no es tan bueno. Bienvenidos a Intangiblia. Hoy conversamos con alguien que entiende el lenguaje como código y la inteligencia artificial como herramienta, pero también como responsabilidad. Domingo Cenice de Gracia es doctorado e ingeniero en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Madrid. MBA por ICADE, además de lingüística por la Universidad de Salamanca. Durante sus últimos 15 años de carrera profesional, se ha dedicado a la inteligencia artificial, bien fundando su propia empresa de inteligencia artificial aquí en Suiza, bien desempeñando puestos directivos en corporaciones como Expert AI Suiza o PricewaterhouseCoopers, PwC. La lingüística y la filosofía permea su trabajo e investigación en el ámbito de la inteligencia artificial. Domingo ha publicado sobre la alucinación de los modelos de lenguaje, el impacto de la inteligencia artificial en el escenario geopolítico como herramienta de desinformación o las implicaciones filosóficas de los modelos LLM. ¿Qué significa pensar cuando el lenguaje ya no es exclusivamente humano? ¿Tiene creatividad una inteligencia artificial? Hoy hablamos de la IA y los desafíos que trae. ¿Qué límites deberían marcarnos? ¿Qué límites deberíamos marcarnos antes de que sea demasiado tarde? Bienvenido, Domingo. Muchas gracias, Leticia. Gracias por tu invitación. Claro, por favor, preséntate, cuéntanos un poco de ti, cómo terminaste aquí en Suiza. Eh, Como te digo, muchas gracias por la invitación, por tu curiosidad, por querer saber más sobre la inteligencia artificial y por tus palabras iniciales. Yo creo que poco más puedo añadir. Bueno, sí, yo creo que podría añadir algo más. Eh, Nací, no como decía Cervantes, ¿no?, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No, o sea, nací en un pueblecito de la provincia de Jaén, en el sur de España, en Bailén. Y desde muy jovencito pues un poco me convertí en un español errante. Tuve la ocasión de vivir y de trabajar en diferentes países, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, y ahora pues desde más de una docena de años aquí en Suiza. Em, Como has dicho, mi formación es bastante heterodoxa y Mm. heterogénea, porque, bueno, pues además de ingeniería, economía, lingüística, pero en el fondo yo creo que si te quieres dedicar a temas de inteligencia artificial, es necesario que tengas una formación muy transversal, muy Mm. horizontal. Y bueno, no sé, me viene así a la mente esa combinación de disciplinas, por ejemplo, ya la tenemos desde el inicio. Es famoso los que nos dedicamos a estudiar inteligencia artificial, sobre todo lo que es la rama de procesamiento de lenguaje natural, de lo que se llama en inglés Natural Language Processing. Siempre miramos que los orígenes de lo que es actualmente a día de hoy los grandes modelos de lenguaje se retrotraen a la primera mitad del siglo XX con la ley de Zipf. Zipf era un filólogo, un lingüista, pero al mismo tiempo también estudió estadística. Y él se preocupaba, o sea, según la ley de Zipf o la distribución de Zipf, lo que buscaba era encontrar patrones de repetición de palabras en textos. Ok. Que esto nos suena bastante familiar a cómo construyen a día de hoy los textos, los mensajes, los grandes modelos de lenguaje. Al final, un gran modelo de lenguaje lo que busca es una
una correlación de patrones para así juntar palabras. Okay. Otro ejemplo, digamos, de lo que es de esa combinación de disciplinas lo tenemos también, por ejemplo, en Geoffrey Hinton, uno de los padres del aprendizaje profundo y el que lanzó también la idea ya originaria que lanzaron en su día von Neumann y Turing de las redes neuronales. Bueno, pues Hinton, además de ingeniería informática, él es psicólogo cognitivo, él estudió psicología cognitiva. Y en definitiva, lo que él intentó, como decía, él intentó seguir esa línea de trabajo de von Neumann y de Turing, que era replicar en una máquina, en un modelo de inteligencia artificial, la estructura neuronal que tenemos nosotros en nuestros cerebros. Entonces, como te decía, volviendo al inicio, esa combinación de disciplinas para algo tan transversal como es la inteligencia artificial es fundamental. Sí, porque es todo lo que la conforma. No es solamente la parte de ingeniería, es la lingüística. Pero qué interesante eso que me cuentas del el tema de la predicción y de los patrones de cómo hablamos, que uno piensa que la manera de hablar o escribir es bien espontánea, pero realmente no. Tiene una estructura predecible. Al final, nuestro cerebro es una máquina tremendamente eficiente. Es decir, el cerebro, para que te hagas una idea, consume alrededor del 30% de la energía de nuestro cuerpo. Okay. Entonces, al final también ese consumo de energía lo tiene que hacer también de una manera muy eficiente. ¿Y por qué te cuento esto? Cuando intentamos generar un mensaje, cuando intentamos decir algo, cuando intentamos escribir algo, casi de una manera inconsciente, buscamos, o sea, repetimos, lo que se dio cuenta Zipf es que repetíamos un conjunto de palabras muchas más veces que otros conjuntos diferentes de palabras algo más exóticos. Okay. ¿Y por qué lo hacíamos eso? Pues porque veíamos que con ese conjunto reducido de palabras somos capaces de transmitir ese mensaje de una manera eficiente y no necesitamos, digamos, rebuscar en el baúl de los recuerdos. Claro, todo esto, claro, yo te lo cuento aquí y empleo varios segundos, pero nuestro cerebro eso lo hace en millonésimas de segundo. Wow, ok, porque es un tema de eficiencia. Es un tema de eficiencia. Para no tener que buscar en el fondo, en la gaveta, vamos con lo que tenemos aquí adelante. Claro, efectivamente. Ok, qué fascinante, no lo había pensado de esa manera y realmente sí, el cerebro es una máquina. Es una máquina. Los que nos dedicamos a esto de la inteligencia artificial, al fin y al cabo lo que intentamos es replicar nuestro modelo de pensamiento, nuestro modelo de razonar humano a una máquina. ¿Lo vamos a conseguir hacer? No lo tengo tan claro. Nos aproximamos, pero replicar un cerebro humano es bueno, imposible. se va construyendo. ¿Sabes esta frase que dice que estamos parados sobre los hombros de gigantes? Es el trabajo que ustedes están haciendo hoy. Puede ser que no llegue necesariamente inmediatamente a puerto, pero dentro de otra generación puede ser que se logre. Sí, probablemente incluso con la propia ayuda de la inteligencia artificial. Exacto. O sea, parada en hombros sintéticos. Sí, desde luego. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Has investigado y trabajado sobre el reto de las alucinaciones y los sesgos de los grandes modelos de lenguaje? ¿Se puede evitar? Esa es muy buena pregunta y te podría contestar, digamos, proponiéndote otra pregunta. Okay. Tirando de películas antiguas, no sé si llegaste a ver la película Matrix, ¿no? Claro, dice... pero tampoco es tan antigua, no me hagas sentir vieja. Cuando ese momento que le dice Morfeo, creo, sí, Morfeo le dice a Neo, ¿qué es la pastilla roja o la pastilla azul? Yo te pregunto ahora, ¿qué es la pastilla roja o la pastilla azul? Yo te voy a dar la pastilla roja, no te voy a dar opción, siempre hay que ir a la realidad. A la realidad. No podemos evitar las alucinaciones y los sesgos porque en el fondo, al igual que nosotros, nuestro lenguaje es imperfecto
digamos, nuestro cerebro, gracias a los, como te comentaba antes, gracias a esos cientos de miles de años de evolución, ya de por sí tiene mecanismos como para intentar cribar la información, quedarse solo con los puntos de conocimiento y también, en cierto modo, poner un poco de sordina a esos, a esos sesgos que siempre tenemos nosotros cuando emitimos un enunciado, porque al final tenemos nuestros sesgos culturales, nuestros sesgos sociales, eso siempre nos va a acompañar. ¿Qué es bueno, qué es malo? Yo no entro en eso, pero como seres humanos siempre estamos conformados por esas influencias que nos han ido rodeando y que nos siguen rodeando. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, al final nosotros, estos grandes modelos de lenguaje son productos nuestros. Y intentar decir, podríamos crear modelos de lenguaje totalmente asépticos, sin sesgos, sin tener ningún tipo de desviación y de alucinación. No, es muy difícil. Okay. El tema de las alucinaciones sobre todo viene muy determinado porque al final, para entrenar estos grandes modelos de lenguaje, lo que se utilizan son grandes córporas, grandes repositorios de información. Y en esos repositorios de información hay tanto contenido, digamos, bueno, bien filtrado, bien curado, verdadero, como contenido que no es tan bueno. Tenemos que hacer como una especie de trade-off de decir, bueno, si queremos tener modelos que estén muy bien entrenados, necesitamos repositorios de información muy, muy grandes, ¿sabes? Para que el modelo se entrene bien. Pero al mismo tiempo tenemos que asumir el riesgo, tenemos que aceptar el riesgo de que probablemente mucha de esa información que estamos metiendo para el entrenamiento pues no sea tan buena. Entonces, no son evitables, te digo, no son evitables esos, yo creo que no se pueden evitar esos sesgos y esas alucinaciones, pero sí podemos trabajar para detectarlos. Vamos a intentar, a partir del resultado que nos da un gran modelo de lenguaje, vamos a intentar detectar a través de nuestro pensamiento crítico, que esta es una palabra fundamental en esta nueva etapa que tenemos de la inteligencia artificial. Ahora más que nunca necesitamos pensamiento crítico para saber filtrar, para saber si ese resultado que nos está dando un modelo de inteligencia artificial es bueno, es una alucinación, es bueno en ciertos aspectos, pero le falta en otras áreas y tenemos que enriquecerlo. Ese es nuestro papel a día de hoy. No podemos, como tú decías, no podemos tomar al pie de la letra un corta y pega. No. Sin pensar, No. Y muchas... Y ahí al inicio, cuando comentábamos de la ayuda de los modelos de inteligencia artificial, sí, verdaderamente son una ayuda, pero al mismo tiempo también exigen de nosotros una capacidad, como te decía antes, de pensamiento crítico que a lo mejor hasta ahora no lo habíamos empleado, o que incluso, por desgracia, desde mi humilde punto de vista, la habíamos un poco olvidado, dejado ahí en el baúl de los recuerdos. Okay. Tenemos que volver a recuperar ese pensamiento crítico. Si me apuras, ese análisis casi filosófico, es decir, la duda metódica, ¿no? De Descartes, de decir, bueno, no crees todo lo que lees. ¿Es esto así? O sea, incluso podemos, en una de las publicaciones que hice, podemos utilizar los modelos de inteligencia artificial para que ellos mismos se cuestionen los resultados que nos están dando. Okay. Y nos ayuden también a nosotros en ese proceso de pensamiento crítico. Un último apunte. A finales del año pasado escribí un post sobre un artículo académico que había leído de Martin Buhl, y es acerca, y esto nos lleva a otro ámbito de trabajo, pero que está relacionado con los sesgos y con las alucinaciones. Y es acerca de el propio sesgo intrínseco que tienen los grandes modelos de lenguaje. Buhl, con otros investigadores, analizaron 17 grandes modelos de lenguaje diferentes y se dieron cuenta que, en función del idioma en el que tú le preguntabas, en este caso le preguntaban en inglés y en chino, adaptaba el discurso de acuerdo a quien asumía que lo estaba leyendo. Lo que te podría decir, o sea, las conclusiones que nos dicen Buhl y los otros investigadores es que
hay un sesgo intrínseco en esos grandes modelos de lenguaje. Es muy interesante eso. Y en eso también, eso nos tiene que encender la alarma. De decir, ojo, de que ella te va a decir claro, lo que tú crees que quieres escuchar. Ojo que en función del el gran modelo de lenguaje que podamos escoger, el resultado que podamos obtener como respuesta puede variar, ideológicamente puede variar. Porque al final no solamente se trata de, como te decía, no solamente se trata de los textos con los que tú alimentas, con los que tú entrenas el gran modelo de lenguaje, sino también se basa, o hay que tener en cuenta, la parte de el refinado, o sea, es la retroalimentación. Cuando a ti te das, cuando tú quieres que el modelo vaya funcionando, o vaya mejorando, perdón, hay, digamos, una revisión, ¿sabes?, de esos resultados. También impacta cómo se revisa, cómo se retroalimenta a partir de los resultados ese gran modelo de lenguaje y sobre todo quién está retroalimentando. Está la información con la que se basó el modelo y está los revisores que tienen también su propio sesgo le van alimentando. Natural o que le viene dado también. Ok. Eso está muy interesante. Yo realmente uso mucho la AI para mi podcast y lo uso mucho ahora en esta temporada que estoy concluyendo antes de esta que estamos en video. Es totalmente generada. O sea, mi voz yo la cloné, busqué también otra voz sintética para hacerlo y tengo una conversación básicamente conmigo misma sobre el tema. Y muchas veces pasa cuando estoy construyendo el script, me salta con comentarios, vamos a decir condescendiente para decirlo bonito. Y muchas veces me toca decirle, no, pero no digas eso, no puedo incluir eso, cambia ese comentario, claro, no está bien dicho. Eso, digamos, es por la fase de entrenamiento, pero también por la fase de revisión. O sea, el modelo ha sido reentrenado, ha sido reeducado para dar respuestas, para dar sugerencias, para aportar comentarios en esa línea. Claro. De que te digan las cosas factuales. Claro. No que te pongan esos sesgos y te lo pongan como si fuera la realidad. Claro, ahí estás tocando un tema que es precisamente el tema de mi tesis doctoral, que es la parte de desinformación. Cómo se pueden utilizar estos grandes modelos o en general la inteligencia artificial generativa para desinformar. Yo ahí lo que te diría es que, como decían los romanos, nil novum sub solem, es decir, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, esto lo hemos venido haciendo prácticamente desde que el hombre es hombre, ¿no? La manipulación. Claro, distorsionar la realidad, tergiversarla, retorcerla para acercarla a nuestro relato, esto no es nuevo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy, con la inteligencia artificial, hemos democratizado ese proceso. Ahora es muy fácil. Para bien y para mal. Para bien y para mal, que esa es otra, es eso de los temas. Es muy fácil desinformar a través de la inteligencia artificial, pero también la inteligencia artificial es una herramienta magnífica para ayudarte a cribar cuál es la información falsa de la información verdadera. Sí, para separar las aguas. Sí. Sí. Bueno, y si tuvieras que definir un límite tecnológico para que la IA no automatice, ¿cuál sería? Yo creo que la inteligencia artificial nunca va a poder nunca va a poder automatizar la empatía humana, quería decir. No, eso es imposible de automatizar. No, eso es imposible de automatizar porque la empatía no es un tema... no es lógica. No es, y además no es puramente sensorial, o sea, no es a través de la voz o a través del oído, hay algo mucho más, o sea, hay una comunicación, si me apuras, casi que va más allá de lo que son los sentidos. Es el gesto, es la mirada, es el porte, o sea, y todo eso, ¿sabes? Todo eso genera empatía. Sí. Entonces,
no, la inteligencia artificial eso jamás lo podrá automatizar. Y precisamente yo creo que las profesiones, hablando que tanto que se habla ahora, ¿no?, de cómo nos puede impactar la inteligencia artificial en el mercado de trabajo, yo creo que las profesiones que van a tener más futuro, y no te hablo en el largo plazo, Okay. te hablo en el muy, muy, muy corto plazo, son aquellas profesiones en las que la componente humana sea esencial. Oh, los soft skills. Sí, porque a día de hoy, digamos, el procesamiento, la automatización, todo eso lo puede hacer una inteligencia artificial infinitamente mejor que un ser humano. Claro. Y menos tiempo. Y en menos tiempo, y con menos consumo de recursos, y de una manera mucho más precisa. Claro. Pero toda la parte, ya te digo, toda la parte de la comprensión humana, de la escucha, eso, y por desgracia en la sociedad en la que vivimos a día de hoy, eso va a ser más necesario que nunca. Sí, porque mientras más tecnológico nos volvemos, más conectados queremos estar también. Más conectados, y ahí te hago yo una pregunta, ¿y no más aislados? Sí, también, es como una paradoja, porque nos aislamos, pero buscamos conexión también, pero de una manera diferente. Es una manera diferente. Yo creo que vivimos en sociedades que se mueven muy rápido, que hay poca conexión entre las personas. Sí. El día a día nos come, ¿no?, prácticamente. Y es una pena, ¿no?, porque se pierde esa capacidad de que nosotros seamos los dueños de nuestro tiempo. Sí, siempre totalmente. tenemos algo que hacer. Y luego también yo creo que muchas veces toda esta tecnología, y no entro a demonizar las redes sociales, hablo en general de la tecnología, yo creo que es lo que se ha venido a denominar la economía de la atención. Son máquinas de captación de nuestra atención. Sí. Porque en definitiva todas estas, no voy a decir nombres, ¿no?, pero todos lo sabemos, Las plataformas. Todas estas grandes plataformas tecnológicas, en definitiva, viven de tenernos pegados a las pantallas. Cuanto más tiempo estemos pegados a las pantallas, más valen ellas. Sí. Y te premian por el tiempo que te inviertes en ellas. Sí. Ellos intentan pegarnos a esas pantallas, que digamos, no levantemos la mirada de la pantalla. ¿Y cómo consiguen eso? Pues dándonos mucho contenido que nos tiene pegados a esas pantallas, haciendo mucha... Satisfacción inmediata. Satisfacción inmediata y mucho efecto eco. ¿Sabes? ¿Sabes? Al final te muestran vídeos, te muestran opiniones, te sugieren personas que coinciden bastante con tus puntos de vista. Y que te alimentan tus demonios también. Bueno, te alimentan tus demonios, te refrendan en el punto de vista que tienes en ese momento. Ya te digo, al final estas plataformas tecnológicas viven de eso, y eso lo hacen muy, muy, muy bien. Sí. Bueno, no entro en demonizarla, no digo que sea bueno o malo. Pero es la... yo le digo el demonio en el sentido de lo que te llama, lo que te interesa, lo que te mueve. Porque un ejemplo, en mi uso de la plataforma, como yo soy madre, tengo mucho contenido siempre enfocado en maternidad, crianza, todo lo demás. También como a mí me gustan mucho las comedias románticas, soy una romántica empedernida, también me alimenta mucho eso. O sea, todas las historias de amor o esos reels que hablan como de encuentros románticos, de propuestas de matrimonio, también me salen todas porque a mí me gustan, son material que yo consumo. Entonces todo eso es verdad. O sea, si uno se descuida, uno puede durar horas muertas ahí. Pegado viendo, porque te alimentan de las cosas que te dan satisfacción. Yo siempre quiero aprender más cosas de la maternidad, pero también me gusta la parte del romance, de las historias. Yo me involucro, entonces después busco sobre la historia completa y ahí voy y entro en un círculo vicioso. Yo creo que ahora mismo es el movimiento del péndulo. Ahora mismo estamos, digamos, en una fase en la que estamos absorbidos por las pantallas. Sí. Pero yo creo que estas generaciones que vienen, para los cuales la pantalla no va a ser tanta novedad. Exacto, porque la tienen siempre. Claro, van a saber, digamos, combinar, ¿no? O sea, combinar la pantalla con la vida social. Sí.
y van a encontrar, poco a poco van a encontrar el punto medio. No digamos yendo al otro extremo del péndulo, decir, abomino de las pantallas, no quiero saber absolutamente nada de las máquinas, no, Sí. porque al final las máquinas, los modelos de inteligencia artificial, como los Rolling Stones, han venido para quedarse, ¿sabes? O sea, no se van, entonces... No se van nunca. No se van a ir, entonces lo que tenemos que hacer es saber convivir y saber, como tú decías antes, al final pueden ser esos hombros de gigantes sobre los que nos aposentemos para mirar mucho más allá. Sí, perfecto. Y si en tu experiencia, ¿cuáles son los entornos donde la IA aporta valor real sin sacrificar control humano? Como te decía, yo creo que la inteligencia artificial, en toda la parte de las habilidades suaves, ¿no? Que es la traducción literal del inglés, o las habilidades cognitivas, pues ahí todavía se queda corto con respecto a lo que es el ser humano. Pero ahora bien, todo lo que esté relacionado con procesamiento brutal de información, brutal me refiero a grandes volúmenes de información, Sí. procesamiento, gestión, manipulación, Ujú. ahí las máquinas son infinitamente mejores que los humanos. Y eso es lo que te decía antes, ahí nos debemos de apoyar en ellos. No sé, por ejemplo, uno de los proyectos que hice con Haita, con mi empresa de inteligencia artificial, detección de fraude, cuando en realidad tienes que cribar millones de operaciones, aunque tengas un departamento de 1000 personas, Se te escapan mucho. se te escapan cuando Sí. estamos hablando de cientos de millones de operaciones. Claro. Y ya no solamente cribar línea a línea, sino también buscar patrones, que eso es lo que hace muy bien una inteligencia artificial. Tú puedes, digamos, volcar ahí todos los datos y a través, por ejemplo, de modelos no supervisados de aprendizaje automático, decir, búscame patrones, o sea, búscame conjuntos ¿sabes?, de comportamiento que a mí se me pasan como ser humano porque no soy capaz de aglutinar tantos puntos diversos de información. Ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial es muy buena. Ahora bien, como te decía, siempre la inteligencia artificial es la parte táctica y nosotros somos la parte estratégica. Okay. Nosotros es un operario magnífico, la inteligencia artificial, pero tenemos que guiarle. Sí. O sea, puede trabajar 24/7 sin descanso y no falla, pero tenemos que darle las instrucciones, la estrategia. Saber en qué emplearla. Efectivamente. Porque no te va a solucionar la vida, pero sí te la puede hacer más fácil. Efectivamente. Ok. Y eso es interesante, el tema de patrones de comportamiento, porque las actividades delictivas usualmente siguen un mismo patrón o se comportan de una manera más o menos predecible. Yo creo que sí hay. Pero al final los humanos tendemos a repetir siempre patrones, claro, lo que funciona. Entonces, uno de los grandes cuando la máquina, el modelo de inteligencia artificial ganó al ser humano jugando al Go, al juego, que eso fue... sí, el juego de mesa. Ese fue, digamos, el gran salto que hubo cuando nos dimos cuenta de que probablemente estábamos ante una evolución de la inteligencia artificial que era ya un salto cualitativo, casi cuántico. Lo que el modelo de inteligencia artificial hizo, y volviendo al tema de que nosotros repetimos los patrones, es que empleó jugadas en el Go que nunca jamás se habían... O sea, parecían inicialmente que eran jugadas torpes, jugadas absurdas, pero que en el largo plazo, conforme el juego evolucionaba, tenían todo el sentido del mundo porque le llevó a ganar al oponente humano. Oh, wow. Entonces, esas, digamos, fue construyendo. Esa variabilidad que tiene el modelo de inteligencia artificial fue capaz de construirlo porque, digamos, su panoplia de opciones era mucho mayor que la del ser humano, pero nosotros los humanos, como tú dices,
tendemos a repetir lo que funciona Ujú. y nuestra panoplia es bastante más limitada que la de un Sí. modelo de inteligencia artificial. Sí, tiene totalmente sentido. Pero qué interesante ese tema de que, bueno, hemos visto de la máquina con el ajedrez, con ese tipo de Mm, cosas, que como tiene la información, o puede tener la información de casi todos los juegos que se han jugado en la historia, puede realmente tiene la ventaja en ese mm, sentido. Porque obviamente, y también el ser humano tiene un estilo de hacer las cosas, que por ahí vienen los patrones. Los jugadores tienen estilo de jugar y tienen manera de jugar, y incluso las personas de la manera que se entrenan. Cuando tienen un oponente importante, lo estudian para saber cómo es su estilo. Entonces, eso, una inteligencia artificial tiene toda la capacidad de hacerlo mm, de una manera mucho más grande que un ser humano. mm. Sí, sí. O sea, que da miedo No, no, no. un poco de miedo, pero también No, es interesante. pero yo creo que es un tema, como te digo, ¿no? Al final depende del uso que le vayamos a Claro, dar de la inteligencia artificial. es una herramienta. Es una herramienta, ¿no? Algunas, o sea, algunas veces se les viene a la mente la frase aquella, ¿no? que pronunció Oppenheimer cuando vio la explosión de la bomba atómica. Me he convertido en la muerte destructor de mundos, Ujú, que se basa en el libro sagrado de los hindúes. sí. Eh, Inicialmente ese era el propósito de la investigación que llevaba a cabo Oppenheimer y su equipo. La idea no era crear una bomba atómica, pero Ujú. al final terminaron en eso. Eso fue lo que terminó Mm, pasando. sí. Sí. Em, Como lingüista e ingeniero, ¿cuál es el mayor error que ves en el diseño actual de los modelos LLM que intentan imitar el razonamiento humano? Ahí hay dos puntos, ¿vale? Yo creo que, volviendo a lo que decíamos antes, que no es un corta y pega, ¿no? Ujú. Yo creo que, en primer lugar, tenemos la mala costumbre, ¿no? Nos volvemos muy exigentes con los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Yo Y, peleo con el mío todo el tiempo. claro, y buscamos la perfección en un modelo de inteligencia artificial Ujú, cuando nosotros no somos perfectos. Y ujú. al final nosotros somos los creadores de esos modelos de inteligencia artificial. Entonces, por ende, siguiendo un razonamiento lógico, no pueden ser perfectos. Mm. Lo que ocurre, y aquí es un tema, tenemos que evitar, como lo llamo yo, tenemos que evitar caer en la trampa del Oh, lenguaje natural. ¿Y ok. cuál es la trampa del lenguaje Sí. natural? El hecho de que yo interactúe con un gran modelo de lenguaje en mi propio idioma me hace pensar de manera inconsciente que esa cosa que está delante de mí va a ser capaz de darme siempre la respuesta correcta y no va a fallar. Y eso no es así, no es así, porque me dará una respuesta con sesgos, me dará una respuesta que no es correcta, pero lo mismo que tú, Leticia, como ser humano, también me puedes dar una respuesta que no es correcta y con tus sesgos. Entonces, Claro. ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Y luego, en el tema del razonamiento, los grandes modelos de lenguaje no son capaces de razonar como los seres humanos. Están muy lejos de llegar a razonar como los seres humanos. Tú me podrías decir, pero bueno, ¿sabes? Yo he visto, les pregunto algo y construyen una frase de una Sí. manera, o construyen un texto que están, vamos, en cualquier idioma, ¿sabes? Es que lo hacen perfecto. Ujú, Sí, pero es por su entrenamiento. Como te mm, decía, al final ellos son máquinas que han sido entrenadas con miles de millones de textos. Han buscado patrones, combinaciones de palabras en esos miles de millones de textos. Y cuando tienen que generar un nuevo texto, lo que hacen de manera también en millonésimas de segundo, lo que hacen es buscar asignar, digamos, probabilidades a combinaciones de palabras. Esto ya te digo que te lo cuento así de manera tranquila, reposada. Esto lo hacen en nada, en millonésimas de segundo. Y generan esos textos que son tan plausibles y tan bien comprensibles. sí. Pero no razonan. En definitiva, un gran modelo de lenguaje lo que escribe no sabe lo que está escribiendo.
no lo entiendes desde el punto de vista No, semántico-cognitivo. internalizado, ¿no? No lo entiende. Ok. Cuando escribe "los perros ladran por la noche", un modelo de inteligencia artificial, un gran modelo de lenguaje, no sabe el concepto perro, Ujú. no sabe lo que es. Ok. Pero lo que sí ha visto, después de mucho entrenamiento, es que el sujeto perro, normalmente se acompaña en muchas ocasiones de un verbo que es ladrar. Mm. Y entonces por eso los agrupa. Los agrupa. No ha visto... Pero no porque sabe que los perros ladran. Claro, pocas veces ha visto que el sujeto perro se acompañe del verbo, no sé, Cantar brillar. o brillar. Entonces, claro, si tiene que escoger entre el verbo brillar y el verbo ladrar, asigna muchas más probabilidades a que sea el verbo ladrar que a que sea el verbo brillar. Probablemente a lo mejor en alguna poesía ¿Brilló ¿sabes? algún perro? Algún perro brilló, ¿sabes? Pero claro, él siempre va a buscar la combinación más plausible Ok. para que tenga sentido el mensaje que genera. Porque en definitiva un gran modelo de lenguaje lo que intenta siempre es, entre comillas, intenta agradarnos. Intenta darnos un mensaje que sea coherente. Sí, pero una persona que no entienda a profundidad eso, fácilmente se autoengaña, ¿no? Interactuando con una inteligencia artificial. Claro, pero volvemos a lo que decíamos. O sea, al final, un gran modelo de lenguaje o la actual inteligencia artificial generativa es una herramienta. Sí. No es más que eso. No es nuestro psicólogo de cabecera. No debemos de decir, oye, ¿qué decisión tengo que tomar para mi estrategia de inversión en criptomonedas? Predice el mercado. No, o sea, te va a generar un texto en Mm. función del entrenamiento que ha tenido. Ajá. E incluso muchas veces ese entrenamiento tiene lo que se llama un corte, o sea, es una frontera de corte. Es decir, esos grandes modelos de lenguaje, como son tan difíciles de entrenar y reentrenar, algunas veces están entrenados hasta cierto momento en el tiempo. Ujú. Y digamos, hasta ahí te pueden dar una Corta. respuesta. Sí, Luego, más adelante, pues ya tienen que volver a reentrenarse y eso es muy costoso claro, y muy tedioso. claro. O sea, que corre el riesgo que la información ya no esté actualizada también. También. Entonces, lo que te digo, pensamiento crítico. Mm. O sea, hay que saber, ok, este texto, esta respuesta que me está dando, ¿suena bien? Voy a analizarla primero, voy a ver si tiene sentido y luego, en definitiva, también tengo que enriquecerla. Sí, Tengo que darle mi valor añadido. sí. Tiene que ponerle la parte humana. Efectivamente. ¿Y cómo evitamos que los modelos aprendan de discursos sesgados o datos mal etiquetados cuando hablamos de decisiones sensibles? Ahí volvemos a lo que te comentaba en un primer momento, o sea, de este artículo, este paper que se publicó a finales del año pasado, o sea, del sesgo intrínseco que tienen estos grandes modelos de lenguaje. Yo creo que ahí es sobre todo nuestro pensamiento crítico. Tenemos que saber que cuando estamos utilizando X modelo de lenguaje, pues tiene un sesgo determinado. El otro modelo de lenguaje tiene otro sesgo determinado. Podemos preguntar a varios, Ujú. sacar nuestra propia conclusión y, insisto, generar nuestra propia respuesta, no un corta y pega, sino nuestra propia respuesta. Sí. Es difícil, ahí también entramos en temas de, como te decía antes, de desinformación. Muchas veces detrás de estos grandes modelos de lenguaje, las empresas, las plataformas, es que muchas veces, ¿sabes? Esta inteligencia artificial generativa, estas plataformas, estos grandes modelos de lenguaje se ven como herramientas estratégicas nacionales para los países. Okay. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Puede ser que las nuevas batallas sean digitales, entonces. No te quepa la menor duda. Ok. ¿Otra razón para tener miedo? No. Yo ya te digo, yo creo que es una cosa que es muy novedosa, que más que miedo, respeto, ¿no? Okay. Y ser muy conscientes de cómo podemos utilizarla bien.
utilizarla mal. Seguro que en algún momento la vamos a utilizar mal, No, ¿sabes? pero para todo, pero eso lo vemos en las herramientas que tenemos ahora actualmente. Mm, Las redes sociales son una herramienta increíblemente buena para conectar con las personas, pero también para destruir las personas. mm, O sea, que se puede usar para todo. mm. Siempre es un tema de que la naturaleza humana somos capaces de Sí, hacer maravillas y mm, también de hacer desastres. sí, sí, O sí. sea que, y Mm, con estas herramientas tecnológicas se amplifica. sí, 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 tal cual, tal cual. Sí. ¿Dónde está el límite entre una IA que ayuda a interpretar el mundo y una que comienza a editarlo? Ahí, ahí ya te digo, abordas directamente el tema de la desinformación a Mm, través de la inteligencia artificial. sí. Editar una realidad, sí, la inteligencia artificial, bueno, nada nuevo bajo el sol, Sí, como te la decía historia antes, de quien ¿sabes? la escribe. La historia la escriben los vencedores, ¿no? Ujú, Editar una realidad sí se puede editar, pero también tenemos nosotros la capacidad de ir a las fuentes, al origen, sí. y saber exactamente, ¿sabes? Lo que pasó. Como te digo, la IA sirve para editarlo Mm, a favor de, pero también para saber dónde está la edición de esa realidad. ujú. O sea, nos puede ayudar. Yo creo que no hay que demonizarla. Puede servir tanto para, ya te digo, para hacer que la historia suene con una sintonía determinada o para saber exactamente cuál era la sintonía original de la historia. Ok, ok. O sea, no es, no es imposible que no tenga sesgos. Bueno, pero sí es posible que tengamos la manera y herramienta Claro. para evitarlo. Es que en definitiva, ya te digo, yo tengo mi sesgo de haber nacido en el sur de España, en Sí, Andalucía, ¿sabes? Mi sesgo social, mi sesgo cultural, mi sesgo religioso, o sea, está ahí, es sí. que no puedo, Es parte de no puedo ti como ser despegarme humano. de eso, ¿sabes? Y eso impregna pues todo lo que hago, mi manera de comportarme con los demás, lo que Mm, escribo, lo que digo, y tú tienes también tu sesgo, claro. entonces ahí lo que tenemos que saber es identificarlos. Y yo Mm, creo que la inteligencia artificial de verdad que nos puede ayudar a identificar esos sesgos. ujú. Mucho, yo creo que puede ser una ayuda que probablemente nunca habíamos, hasta ahora lógicamente no la habíamos tenido. Y Sí, puede ser sí. muy, muy, muy útil. Es muy útil bueno, todo es como la utilicemos. ¿Deberíamos dejar que las máquinas propongan hipótesis nuevas o solo comprobar las hipótesis humanas? Mira, ahí tocas un tema muy interesante porque a día de hoy la generación de hipótesis, lo mismo que te decía antes del razonamiento humano, eh, te decía, ¿sabes? Un modelo de inteligencia artificial no tiene razonamiento de sentido común, por ejemplo. Ujú, No es, es un campo de estudio dentro de la inteligencia artificial y todavía queda mucho por hacer ahí. ok. La generación de hipótesis todavía es algo incluso esta nueva ola, esta nueva etapa de la inteligencia artificial generativa, todavía no lo sabe hacer muy bien. Ujú, Todavía. Pero oye, también te digo una cosa, en el momento en el que un modelo de inteligencia artificial sea capaz de generar hipótesis sólidas, y bienvenido sea, ujú. porque todo eso va a ayudar al avance de la ciencia. Alimenta. Claro, todo Sí, eso. Pero por ahora, ahí todavía no hemos llegado. ok. Todavía. No lo descarto. Yo sé, lo mismo que te digo, ya te digo que, como te decía antes, que automatizar la empatía Mm, es algo, yo creo que va a ser imposible. Esto no lo descarto, no lo ok. veo tan descabellado. Porque es más razonamiento científico Sí, y menos sí, intuición. sí. Mm. ¿Y cuál ha sido el proyecto más éticamente desafiante que has liderado y cómo lo enfrentaste? Mira, afortunadamente, yo creo que nunca, en mis años, más de 15 años de trabajo con temas de inteligencia artificial, nunca he tenido que hacer algo que supusiera una lucha contra mis valores religiosos, éticos o morales. Eh, yo creo que si me hubiera visto en esa tesitura, y vuelvo de nuevo al tema del pensamiento crítico, yo creo que
hubiera utilizado mi pensamiento crítico, que al final está permeado, o sea, está rodeado de todos esos valores religiosos, morales, éticos que forman mi persona y hubiera actuado tal cual. Okay. Yo creo que sí, con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas, pero hay ciertos límites que no se pueden sobrepasar. Sí, para eso es la moral. La moral es la que nos guía, porque obviamente se puede hacer 1.000.000 de cosas, pero se deben hacer. Esa es la pregunta. Claro. Y para eso es que nos guiamos de la moral que tenemos y de los valores que tenemos como ser humanos. Tal cual. Porque es importante mantener eso en todo el trabajo que hacemos, mantenerlo presente. ¿Y qué papel tiene la lingüística en modelar la IA? Mira, como te decía al principio, ¿sabes? Cuando me presentaba, yo creo que la economía, las humanidades son fundamentales cuando quieres. O sea, no solamente es la ingeniería, no solamente es la parte matemática, estadística o de codificación fundamental para trabajar en inteligencia artificial, sino también esa parte de economía y esa parte de humanidades. Y cuando me refiero a humanidades, no solamente me refiero a la lingüística, sino también a la filosofía, a la sociología, a la antropología. O sea, todas esas disciplinas deberíamos, y ahí me meto como investigador en temas de inteligencia artificial, deberíamos incorporarlas mucho más a todos los que se dedican a estudiar y trabajar con inteligencia artificial. Porque son claves, son fundamentales para el desarrollo presente y futuro de la inteligencia artificial. Como a día de hoy, como te decías, tenemos una inteligencia, como la denominaba Turing, y casi que es más correcta, una inteligencia mecánica que es tremendamente eficiente desde un punto de vista computacional a la hora del procesamiento, de la gestión, de la manipulación de datos. Pero si queremos que esa inteligencia sea verdadera, que esos modelos sean verdaderamente inteligentes, necesitamos incorporar esa parte humanística que es clave en nuestra esencia como seres humanos y que es lo que nos ha llevado a ese otro nivel con respecto a otras especies. Sí, o sea, es un tema de que ella tiene sus virtudes, pero no hay que hacerle un reflejo de humanidad que todavía no tiene o que no hemos logrado desarrollar aún. Que eso pasa mucho en las tecnologías en general, que las personas hacen mucho un reflejo de lo que son en la tecnología, pero la tecnología no lo tiene. Es lo que te comentaba antes, ¿no? La trampa del lenguaje. Sí, sí. Como yo hablo contigo, utilizo mi lenguaje para comunicarme contigo, máquina, yo espero que tú reacciones, que tú me digas lo que yo espero y que me des una respuesta correcta. Sí. No, son máquinas. No es nada más que eso, o sea, son máquinas, no entienden, aunque puedan dar una respuesta muy bonita y muy bien elaborada, no entienden lo que escriben, no tienen sentimiento hacia lo que escriben. Ok. Todavía. Bueno, ahora vamos a la sección más light de juegos. Yo te voy a dar 2 opciones. Esta es la sección Flash. Tú tienes que elegir tienes que elegir una opción sin pensarlo mucho. Si tú quieres te puedes justificar o no. O también tienes la opción de no elegir ninguna. ¿Listo? Listo. Ok. ¿Prefieres lógica matemática o intuición humana? Una mezcla de ambas. IA que sigue reglas o IA que aprende sola. Inicialmente que aprenda sola y luego aplicaría ciertas reglas. Ok. Se le deja como correr libre y después vamos a ponerte en el camino. ¿Números o contexto? Contexto. ¿Qué es más peligroso? ¿Una IA mal entrenada o una que no respeta límites humanos?
Yo creo que la que está mal entrenada es la que no va a respetar límites humanos. Entonces, eso va a llevar a que no Sí, respete. sí. Ya. Y va a hacer lo que le dé la gana. Efectivamente. Una IA que imita el pensamiento o una que realmente piense. Por ahora solo va a imitarlo. Ok. Solo va a imitarlo. ¿Pero qué te gustaría? ¿Te gustaría que pensara? Sí, sí me gustaría que pensara. Ok. Porque me daría un punto de vista diferente al mío. Un punto Una nueva de vista perspectiva. de silicio, no humano. De silicio. Me encanta que es técnicamente preciso. Todo transparente o decisiones detrás del telón. Todo transparente. Ok, siempre. Aprender como humanos o superar a los humanos. Y extinguirlos. Yo creo que aprender como los humanos es imposible porque no van a aprender como nosotros. Superar a los humanos sí nos han superado en ciertas actividades. En esa cosa, en la parte mecánica, en la parte de... en la parte de procesamiento, de gestión de grandes volúmenes de datos. Sí, ahí sí nos superan. Pero en la parte de la humanidad no. No. ¿Código transparente o caja negra confiable? Código transparente. Ok, Sí. nada de caja negra. No. Aunque es un reto, no es fácil. Sí. No es fácil porque algunas veces en los modelos de aprendizaje profundo el nivel de complicación matemática a las profundidades matemáticas a las que se llega es difícil de seguir para un humano. Para un humano, sí. Y finalmente, diseñar sistemas justos o corregir sistemas viejos. Yo diría que diseñar sistemas justos. Okay. El viejo... Desde Inception. Sí, yo creo que ya el viejo ya está pasado. Ya se puede retirar y se acostar a su casa. Sí. Ok, coge la paleta. Aquí tú vas a tener dos opciones. Sí. Una es verdadero, que quiere decir que la frase que te voy a decir está pasando, es una realidad o es algo que está por pasar. O futurista, que viene siendo como falso, o algo que va a pasar muy en el futuro, en 100 años, en otra generación, o puede ser que nunca pase, ojalá que nunca pase. ¿Listo? Listo. Okay. Las reuniones de crisis serán moderadas por una IA empática. Verdadero. Empática en el sentido de que sea capaz, importante, no empatía en el sentido que hablábamos antes, sino que sea capaz de analizar todos los puntos de vista que hay en una sala e intentar buscar... Es más, esto no es nuevo, o sea, se han utilizado modelos de inteligencia artificial en la toma de decisiones tanto individuales como grupales, ¿sabes? Okay. En procesos de negociación incluso. O sea, y que así toma en cuenta claro, las diferentes ve los partes. diferentes puntos de vista, entonces intenta buscar un camino intermedio, por ejemplo, en un proceso de negociación. Esto ya te digo, es algo, por ejemplo, que se utilizó en los años 90 en Nueva York en negociaciones entre empresas y centrales sindicales. Oh, wow, qué interesante. No sabía que viene desde allá. Sí. ¿Existirá una IA que podrá predecir si un texto es honesto? Si un texto es honesto, sí. ¿Se multará a empresas por usar lenguaje vago o ambiguo en sus comunicaciones públicas? Yo creo que es futurista. No lo veo. La libertad de expresión. Sí, no lo veo. Consentimiento antes de ser analizado por un modelo. ¿Cómo es? Si la persona debe dar su consentimiento para que un modelo pueda analizarlo. Sí. Okay. Una IA diseñará una religión y ganará seguidores humanos reales. Yo creo que no. Futurista. Los contratos legales serán escritos primero por máquinas y después por humanos. Sí. Eso ya está pasando. Sí. Las emociones humanas serán clasificadas como datasets privados. Tú sabes que las máquinas que tienen datos biométricos, que miden el estrés, todo lo demás. Mira, te diría que eso
que sea verdad porque es un tema pendiente. Sí, y es un tema muy delicado también. Es un tema muy pendiente, Sí, o sea, sí. porque lo que tú dices, o sea, el tema biométrico, el iris, las huellas dactilares, la voz, Sí, pero también está la parte de los sentimientos, de los sí, puntos de vista. Yo creo que eso también debería protegerse. Esa es mi propiedad, eso es mío, y solo yo tengo derecho a eso. sí, totalmente. Mm, Y porque te pueden manipular y pueden también usarlo en tu contra. mm. Sí. ¿Habrá un diccionario universal de significado contextual por cultura entrenado por la IA? Yo lo veo futurista porque las culturas, lo mismo que los lenguajes, van evolucionando con el Sí, tiempo. no son estáticos. Claro, no son estáticos. Y lo que a ti culturalmente o socialmente te puede parecer correcto a día de hoy, a lo mejor dentro de 50 años no tiene cabida en la sociedad. Claro. Y viceversa, ¿no? Entonces, no lo veo, o sea, lo veo demasiado volátil, ¿sabes? Demasiado dinámico como para que eso pueda estar controlado por la inteligencia artificial. Sí, y eso lo vemos en, ejemplo, la manera que piensan mis padres, Mm, a cómo pienso yo, a cómo pensarán mis hijos. Es muy diferente, porque mm, tenemos perspectiva diferente por la manera mm, en que fuimos expuestos al medio ambiente, a la tecnología, a las interacciones humanas. O sea que mm, sí, realmente y por eso mismo las leyes también cambian con mm, el tiempo, mm, porque lo que antes se consideraba como que debería ser ilegal o debería ser penado por la ley, después de, bueno, realmente las cosas cambian y no es el daño que pensamos que era. mm. Entonces sí tiene sentido de que sí nos gustaría tener una manera de entender a todo el mundo sin haber problemas culturales Sí. y sin tener roces por ese tema de falta de comprensión, pero es algo que es muy difícil de conseguir, Mm, porque el ser humano en sí mismo vive sí. cambiando. Mm, tal cual. Ok, se prohibirá el uso de la IA para escribir discursos políticos sin declarar fuente. Bueno, yo creo que eso a día de hoy está pasando. Sí. ¿Sabes? Cuando tú tienes que escribir algo, ¿sabes? Algo serio, me Ujú. refiero, ¿sabes? Algún documento, ¿sabes? De investigación y tal, tienes que decir ¿sabes? Si ha habido texto generado por inteligencia Sí, artificial. si te apoyaste o no. Sí, Declarar. sí, 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 No, no claro. hay vergüenza en hacerlo, pero diga la No, verdad. no, sí, sí, claro, claro. Y finalmente, se creará una lengua nueva, optimizada para ser comprendida por humanos y máquinas. Futurista. El Futu- lingüista en ti dice que no. futurista. Futurista, porque ya se intentó con el Esperanto. Ah, Sí, sí, ya se intentó sí. con el Esperanto. Eso si quieres nos da Sí, pero no, cuéntanos un poco, para porque otra esa sesión. historia me fascina. Eso Sí, sí, sí. nos puede dar para otra sesión, pero al final hay un estudio muy interesante, ya te digo, si quieres eso podemos tener otra charla otro día, Ujú. y es sobre lenguaje y cultura. Mm, Y se basa, sabes que hay dos posturas clave, ¿no? En el tema de la lingüística, ¿no? Está por un lado la idea de Chomsky de que los lenguajes son, perdón por la palabra, constructos, digamos, formales, en los que tú, en cierto modo, dentro de tu mente, hay una estructura formal que es la que te ayuda a asimilar un lenguaje, ¿no? ujú, Y luego está la postura de Everett, que es un lingüista. Este hombre trabajó, digamos, los de Chomsky, los de la parte de Chomsky, estos todos hicieron sus análisis lingüísticos y sus experimentos en el laboratorio. ujú, Pero en el caso de Everett, él estuvo viviendo durante muchos años con los Piranha en Brasil, ujú. en la Amazonia. Y esta gente, por ejemplo, ellos no tenían números para contar. Ok, Para ellos no existe ni el pasado ni el futuro, solo existe el presente. ok. No Wow. tienen formas verbales de pasado o de futuro. Ok. Entonces,
al final podemos construir, volviendo a tu pregunta, un idioma universal. No. No. El idioma es un reflejo de la cultura. Sí. Tal cual. Wow, ok. Tal cual. O sea, es... Cosas que uno cree que son universales, no, realmente no lo son. Para nada. Para nada. Si quieres, ya te digo, un día podemos hablar y sí, hay ciertos lenguajes, como por ejemplo descubrió Zipf cuando él analizó el inglés, ¿sabes? Las obras de Shakespeare, o textos chinos, ¿sabes? Que él, si volvemos a quedar un día, traigo, porque tengo documentos, ¿sabes? De Zipf, y tengo publicaciones en las que tú ves que a mano él iba calculando esos patrones, cómo se repetían. Pero hay otras lenguas que su estructura es totalmente diferente. No hay patrones, no hay, ya te digo, no hay números, no hay tiempos, no hay pasado, no hay futuro, solo hay presente. Incluso, por ejemplo, y este es el título de uno de sus libros, de Everett, Don't sleep, there are snakes. Esta tribu, cuando te ibas a dormir, su manera de decir buenas noches era Don't sleep, there are snakes. O sea, no duermas, hay serpientes. Oh, wow. Y no era digamos, una advertencia, era simplemente la manera de decir, si vas a dormir, recuerda. Oh, wow. Qué bonita buenas noches. Pero sí, eso es un tema de que la riqueza de la humanidad también. Y ahí vemos que ese tipo de ideologías o de manera de llevar la vida no son universales. No son universales. Puede ser que sean lo más común, pero no necesariamente es todo lo que hay. La lengua es y con esto, ¿sabes? Sí que podemos terminar. El lenguaje yo creo que es un reflejo de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestros valores, y va evolucionando conforme nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestros valores van evolucionando. Sí. No hay otra. ¿Cómo somos capaces, nuestra mente, cómo es capaz de aprender esos idiomas, esas lenguas maternas, esas otras lenguas que vamos incorporando? Sinceramente, a día de hoy la neurociencia ni lo sabe. Oh, wow. Y porque hay personas que tienen capacidad para aprender tantos idiomas y otros que apenas saben uno. No lo sabemos. No lo sabemos. Wow. No lo sabemos. Sí. Pero hay tantas cosas que no sabemos del cerebro. Como para intentar replicarlo en un modelo de inteligencia artificial. Primero aprendan bien qué es lo que tenemos nosotros aquí en la cabeza. Ok, pregunta de cierre. Domingo, si mañana te pidieran diseñar una regla universal para entrenar toda la inteligencia artificial del planeta, una sola línea de código que nadie pueda borrar, ¿qué escribirías? Con el famoso if que utilizamos en codificación, o sea, puedes hacer todo lo que quieras, if, o sea, si no supone un riesgo para la humanidad. Ok. Proteger el ser humano. Gracias, Domingo, por ayudarnos a recorrer el filo entre lógica y lenguaje, entre inteligencia sintética y responsabilidad humana. Hoy nos mostraste que la inteligencia artificial no es magia ni amenaza, es espejo, y que lo que refleja depende tanto de cómo la programamos como de lo que decidimos ignorar. Porque al final no se trata solo de enseñar a las máquinas a hablar, se trata de enseñarnos a nosotros a escuchar mejor, a entender lo no dicho y a codificar con conciencia. Muchas gracias. Gracias. De verdad que ha sido muy interesante hablar contigo.